¿Puede una reggaetonera o quien sea ir a una asamblea pública y detenerla o pretender detenerla y hacer una amenaza? Mire, los elementos del delito de amenaza son bien sencillos. Una persona amenaza a otra en su presencia y la amenaza es creíble. La gobernadora es la testigo más importante de ese caso porque obviamente la amenaza fue hacia ella. La interrupción de una asamblea pública igualmente requiere que haya testimonios de personas vinculadas allí, y en especial en este caso, si la amenaza fue directamente sobre la gobernadora, siendo que la jerga utilizada por esta joven fue una jerga amenazante, cuyas expresiones, además de eso, se hicieron en un momento de una asamblea pública, en un grupo religioso. Pues sí, hay elementos del delito suficientes como para que haya un cargo presentado contra esta joven reggaetonera. La respuesta es sí. Hay los elementos básicos de un posible delito. La pregunta, por otro lado, es, ¿debe llevarse este caso? Ahí son otros 20 pesos. Es obvio que la gobernadora está usando este caso para hacer un acto trompista. Es conmigo, no se metan. Es la utilización del poder para obtener más poder. Es, yo voy a utilizar el poder como más convenga para los intereses del poder. ¿Qué hago o qué estoy diciendo con esto? Hay una teoría que voy a discutir más adelante, pero la teoría unitaria de la rama ejecutiva, que plantea que la rama ejecutiva tiene más poder que lo que ha obtenido por delegación expresa. Y entre otras cosas, los presidentes como Donald Trump, por ejemplo, utilizan el poder. La frase en inglés es power begets power. Y parte del poder, atraer el poder. El poder atrae más poder. El dinero atrae más dinero, ¿verdad? Money begets money, ¿verdad? Power begets power. El poder trae poder. Y una de las formas más obvias de tú utilizar el poder para obtener más poder es meter miedo. Y el meter miedo es una estrategia política. Y parte de lo que se quiere hacer con este caso es usarlo de ejemplo a los demás, porque si le dejan pasar a esta joven, pues vendrán otros que harán cosas más fuertes y peores y quieren usar como ejemplo a esta reggaetonera. Aquí hay los elementos del delito de amenaza. La amenaza ocurrió frente a la gobernadora, directamente dirigida a la gobernadora. Yo creo que no. Pero hay posibilidad de que un juez o jueza encuentre que sí. Obviamente, si la persona que va a tener de frente ese juez o jueza es la persona que va a decidir si esa persona es renominada o es ascendida a la rama, pues claro que hay unos elementos personales ahí y plantear lo contrario sería ser nosotros muy ingenuos. Pero claro que obviamente parte de la ecuación aquí es una ecuación de usar el poder para emitir presión. Porque el delito de la amenaza requiere que la amenaza sea creíble, o sea, que la persona puede ejecutar esa amenaza, que la persona puede hacerlo, porque por ejemplo yo puedo amenazarte con que te voy a coger y te voy a enviar para la luna. Pues yo no te puedo enviar para la luna. Pero si lo digo en sentido figurado y tú te sentiste amenazado o amenazada y sientes o percibes que tu vida está en peligro, pues en efecto, en ese momento tiene que haber un acto de reacción a dicha amenaza. ¿Cuál fue el acto de reacción a la alegada amenaza? Bueno, a la amenaza que ocurrió, porque ocurrió una amenaza, pero no toda amenaza es delito. Hablemos de derecho. ¿Es un delito una amenaza en general? ¿Es un asunto de política pública el que alguien que va a una asamblea pública donde está un funcionario público y hace unas expresiones públicas se le debe procesar criminalmente por hacer ejercicio de su libertad de expresión? ¿O es un abuso de la libertad de expresión hacer ese tipo de ejercicio? Pues la respuesta es lo que digan los tribunales. Porque lo cierto es que hay un ejercicio válido de libertad de expresión al punto de que en el caso del secretario de Justicia
de Soto versus Secretario de Justicia en 1982. Ese caso es el caso leading sobre el tema de libertad de expresión. Cuando una persona hace una amenaza y es un funcionario público, en este caso un agente del orden público. Si es un agente del orden público, hay unos establecimientos, unos estatutos de mayor flexibilidad, porque obviamente cuando un funcionario público actúa en su calidad de evento público, haciendo una gestión pública, tiene unas protecciones distintas a cuando está en su casa, en su residencia privada. Si una persona va, si esta persona hubiera hecho esto que hizo en la casa de la gobernadora, en la casa privada de la gobernadora, hay unos elementos aquí distintos a los que ocurrieron. Y eso, por tanto, yo tengo total derecho a ir a la agencia o al edificio público y hacer una gestión pública de protesta totalmente válida, con las limitaciones obvias, ¿verdad?, de tiempo, lugar y manera que son reguladas en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos y nuestra Constitución, que tiene una factura más ancha. Hay más derecho a la libertad de expresión en Puerto Rico que en los Estados Unidos, conforme a nuestra Constitución, porque recuerde que los derechos, cuando usted está en los Estados Unidos, pues el derecho federal es uno, pero los estados pueden dar más derechos. Y los derechos, pues, aplican en Puerto Rico, en este caso, de forma distinta. O sea, hay aún más derecho en Puerto Rico a cosas, por ejemplo, ahora mismo no hay una protección al derecho al aborto, por dar ejemplo más non plus ultra que se puede usar a nivel federal, pero en Puerto Rico hay un derecho absoluto hasta el día de hoy, no ha sido restringido por el Departamento de Justicia y hasta el día de hoy no se ha determinado ejercer el Código Penal sobre este asunto. Y eso, pues, no vamos a entrar en eso porque nos vamos por ese loophole y ahí estaremos por día. Y eso es un ejemplo, el ejemplo más fuerte, ¿verdad?, que puedo dar. En Puerto Rico hay unos derechos mayores a la libertad de expresión que a nivel federal, porque así lo establece nuestra Constitución. Y los derechos a nivel federal son mínimos, ¿verdad? Es decir, el mínimo que yo puedo legislar es lo que a nivel federal me dan. El Estado puede dar más derecho aún, en este caso, a la libertad de expresión. ¿Es posible que se haya cometido un delito por esta joven? Es posible, depende de la interpretación del juez. La amenaza ocurrió frente a la gobernadora. Pues la gobernadora estaba en una actividad, estaba relativamente alejada, esa persona hace estos comentarios y además le dijo a la gobernadora muerte al PNP, pero después en las afueras es que hace la amenaza directa a la gobernadora. Estaba frente a la gobernadora en ese momento, la persona tenía posibilidades realmente de ejecutar su amenaza. La respuesta creo que todo el mundo la sabe, especialmente cuando la gobernadora tiene un detail de seguridad de escoltas enorme. ¿Puede la gobernadora, en este caso, radicar porque se sintió en efecto amenazada? Sí, puede. ¿Puede ser testigo de este caso? Un testigo indispensable, porque para tú poder amenazar a alguien y esa persona se sienta amenazada, tiene que la persona testificar allí, como indispensable es, que ella se sintió amenazada y que temió por su vida y que temió por su seguridad. En efecto, puede plantearse que se dan los elementos del delito. Puede intentarse plantear seguro. ¿Se dieron los elementos del delito? En mi opinión, no. Pero eso es irrelevante en este caso. Todo esto que yo acabo de plantear, porque la persona tiene que haber tenido un acto de, al verse amenazada, actuar conforme a dicha amenaza y salir en búsqueda de protección de alguna forma o manera, o plantear los elementos de que se sintió, pero la amenaza ni siquiera fue frente a la gobernadora. Lo de muerte al PNP sí. Lo de muerte a la gobernadora fue afuera, no fue frente a la gobernadora. No fue en ese mismo lugar y en ese mismo evento. Planteado ese asunto. ¿Fue una imprudencia de esta joven? Sí. Y parte de lo que tú haces cuando tú haces una expresión como la que hizo esta joven es aceptar las consecuencias, porque si tú estás haciendo un acto de desobediencia civil, parte de lo que tú estás haciendo es, al ejercer tu libertad de expresión, es estar dispuesto a pagar las consecuencias de esa libertad de expresión. Por tanto, parte de lo que a mí me parece risible algunas veces de alguna gente es que quieren hacer el acto de desobediencia civil, pero no lo que implica esa desobediencia civil, porque Martin Luther King estuvo dispuesto a cerrar las carreteras, a invadir los carriles en un acto de desobediencia civil pacífica, pero cogió la cárcel y estuvo dispuesto a ir a la cárcel. De hecho, políticamente él quería ir a la cárcel,
porque parte de lo que él quería plantear era en huelga de hambre y en la cárcel lo injusto de la ley, que él quería que se derogara. Que parte de lo que ocurre aquí es que en efecto usar a Martin Luther King y la libertad de expresión como mecanismo de lucha es totalmente válido, pero también este elemento de que la desobediencia civil implica que en efecto yo estoy dispuesto a pagar las consecuencias de esa desobediencia del civil. Ahora, pregunta, ¿por qué entonces en este caso vamos a llevarlo hasta meter presa a esta joven o a meterle algún tipo de condena o de pena? Porque aquí la ley es secundaria. Aquí los elementos del delito son secundarios. Aquí lo primario es meter miedo. Eso es, aquí se está utilizando el poder a la Donald Trump. Y esa es la estrategia. Después de todo, es obvio. No hace falta mucha inteligencia para saberlo. Meter miedo es parte de la forma de neutralizar la oposición. Es parte de la forma de empujar mi agenda sin que nadie me detenga. El maestro de todo eso es Donald Trump. Y Jennifer González es una alumna y dudo que no sea aventajada. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.